¿Por qué vas a juicio, abogado defensor? Y el abogado defensor puede decir claramente, voy a juicio porque hay un conflicto sobre los hechos, porque los hechos no son así, porque los hechos no ocurrieron de esa forma, porque los hechos no ocurrieron de ese modo, porque esos hechos no son ciertos. Vean que voy a centrarme en los hechos. Cuando un abogado me responde esto, yo me recuerdo de muchos casos que he estudiado de los Estados Unidos en los que he llegado a la duda fáctica de si los hechos ocurrieron como ocurrieron. Y me parece que en muchos casos hemos condenado en Estados Unidos y en otros lados, pero por lo menos los casos que Estados Unidos aprovecha para sacarlos y ventilarlos en YouTube o en el cine, que ha habido un conflicto bastante importante. Y uno de ellos es el hermanito imputado, que supuestamente termina matando a la hermanita, niña o niño pequeño, que ha quedado bajo la custodia, la guardia, la responsabilidad del menor de edad. Estamos llevando en Estados Unidos y muchas veces tratando como adulto a un chico que estaba responsable de su hermanita recién nacida o de un año, dos, tres, cuatro, etcétera, y queremos que el chico se comporte como ella, como si fuera un papá o una mamá responsable, o todavía peor, con una cualidad o capacidad de garante, y entonces los hechos se producen desde los efectos. El niño está muerto, la niña está muerta, y entonces tiene que haber sido el adolescente. Así no se procede en una teoría exigente del delito. Y no es posible llegar a los hechos por una relación causa-efecto. Tenemos que llegar a los hechos porque en tiempo, modo, lugar, circunstancias, sujeto activo, sujeto pasivo, autoría y participación, hay la capacidad de demostrarle a un juez que este chico en situación dolosa, palabra que no se puede utilizar en adolescentes, responsable, que es la que usa la Constitución política, con toda la intención de hacerle perder la vida a su hermanito o a su hermanita, la mató. Es muy duro esto, porque entonces podríamos decir en una conversación de cantina entre adultos, o sea que este niño quería matar a su hermana, pues sí, claro, y la mató, porque todos los actos fueron encaminados a matarla. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, que se le cayó de la cuna, pegó la cabeza y se mató. Eso no es homicidio. Bueno, es que resulta que trató de levantarla de la cuna y resulta que no tuvo fuerza y se le cayó y se mató. Pues tampoco es homicidio. Bueno, es que resulta que le hizo comer la comida enojado y el niño se ahogó. Y fue el niño que le metió. No, es que entonces tampoco es homicidio. Y lógicamente entonces un abogado defensor nos podría decir, José Daniel, perdón, voy a juicio porque los hechos no son reales. Porque quiero yo mismo aclararme los hechos. Porque quiero que el fiscal me pruebe cómo fueron los hechos. Porque quiero que el juez oiga de los medios de prueba que se desahoguen cómo fueron los hechos. Y todavía peor, que los hechos se construyen sin que haya un testigo adulto o un video adulto o una fotografía adulta que construya esos hechos y sin embargo se atribuyen a un chico porque estaba a cuidado de su manita menor. Y esto es muy interesante cuando lo vemos en el modelo norteamericano. Señores, ¿cuáles fueron los hechos? ¿Cuál fue la participación del adolescente, si tenía que haberla, que le hace responsable de un homicidio, por ejemplo, con respecto a su hermanita? Para decir un caso, como podríamos decir de un robo, como podríamos decir de un daño, como podríamos decir de una, lo que sea. Y es muy interesante porque si empezamos a hilar fino, qué difícil es demostrar que un chico ha adecuado su conducta a un tipo penal previendo el resultado, queriendo el resultado y utilizando los medios necesarios para procurar ese resultado. Qué difícil. Muchas gracias.